¿Te has encontrado alguna vez sintiéndote vulnerable, como si las cargas de la vida superaran tus fuerzas? Tal vez has intentado mantener el control con tu voluntad o determinación, pero al final del día notas que tu energía se agota y las dudas se hacen más fuertes. Ahora imagina que no estás solo en esta lucha interna. Hay una invitación divina que te ofrece un poder y una protección mucho mayores que tus propios recursos. Ese poder es real, te cubre y te fortalece para cada batalla que enfrentes día tras día. La Biblia describe una armadura que no es un simple símbolo ni una idea bonita. Es un recurso espiritual concreto capaz de sostenerte en el momento de mayor debilidad. ¿Te suena extraordinario? Lo es. Y en este recorrido que estás a punto de iniciar, descubrirás cómo vestir esa armadura puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria en tu vida. Juntos exploraremos pasajes que nos enseñan a caminar en fe, a vivir en la verdad, a confiar en la salvación y a orar con determinación. Todo ello mientras resistimos a un enemigo que, aunque no veamos, existe y no descansa en su afán de desanimarnos y confundirnos. No importa si te consideras nuevo en la fe o si llevas años en este camino, hoy se te ofrece la oportunidad de reencontrar, profundizar o encender de nuevo tu pasión por vivir esta batalla desde la fuerza de Dios y no la tuya. ¿Estás dispuesto a descubrir los secretos de esta armadura que transforma lo ordinario en algo extraordinario? Entonces, acompáñanos en cada paso, cada versículo y cada reflexión. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios y a declarar en voz alta: declaro que con la fortaleza de Dios estoy protegido y listo para enfrentar cada desafío que llegue a mi vida. Haz de esta afirmación el punto de partida para vivir bajo la cobertura divina y abrazar la victoria que Él ya te ha prometido. Comencemos. Número 1. Efesios 6, versículo 10 al 11 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentamos enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas y terminamos agotados? Es como si nos lanzáramos a una batalla sin armadura, sin escudo, sin protección. Y no importa lo fuertes que nos sintamos por momentos, nuestras fuerzas humanas siempre tienen un límite. Ahora, aquí viene la verdad que puede cambiarlo todo. Nuestra debilidad no es una condena, es una invitación. Sí, es la puerta abierta para depender del poder del Señor. Porque, déjame decirte algo, ese cansancio, esa frustración, no son más que recordatorios de que no estamos diseñados para luchar solos. Dios nunca nos pidió que peleáramos nuestras batallas con nuestras propias manos. Al contrario, nos invita a fortalecernos en Él, en el poder ilimitado de su fuerza. ¿Puedes imaginarlo? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti. No es un simple mensaje motivacional, no es solo piensa positivo y saldrás adelante. Esto es real, es el poder de Dios actuando en tu vida cotidiana, en esas pequeñas y grandes luchas que enfrentas todos los días. Es la fuerza que sostiene al débil, que levanta al caído y que transforma lo imposible en posible. Pero aquí hay algo importante. Esa fuerza divina no se activa automáticamente. Hay algo que debemos hacer: vestirnos con toda la armadura de Dios. Y esto no es un ritual superficial ni una rutina religiosa. Es un acto de fe y obediencia. Es como un soldado que sabe que no puede ir al frente de batalla sin su equipamiento. La armadura no solo es nuestra defensa, también es nuestra confianza en que Dios pelea por nosotros. Vestirse con esta armadura requiere disciplina, intención y sobre todo una entrega completa a la dirección de Dios. Ahora, quizá te preguntes, ¿por qué necesito esta armadura? La respuesta es sencilla pero profunda: porque hay un enemigo. No lo vemos, pero está ahí, lanzando ataques que buscan desanimarnos, confundirnos y alejarnos de la verdad.
Pero cuando estamos vestidos con la armadura de Dios, podemos resistir sus acechanzas. No importa cuán astuto sea, no importa cuántos trucos intente usar contra ti. Cuando tienes la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración como tu defensa, puedes mantenerte firme. Y esto no es algo que haces una vez y ya, es una convicción diaria. Cada mañana, antes de salir al mundo, necesitas tomar esa decisión. Hoy me visto con la armadura de Dios. Hoy elijo depender de su fuerza y no de la mía. ¿Qué significa esto en la práctica? Dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, pidiendo a Dios que te revista con su poder. Identifica esas áreas donde eres más vulnerable y fortalécelas con su verdad. Quizá te cuesta lidiar con el miedo, con la duda, con el desánimo. Bueno, ahí es donde entra en juego la palabra de Dios. Llénate de versículos que hablen a esas áreas específicas. Usa la fe como tu escudo, recordando que Dios está contigo en cada paso. Y lo más importante, no guardes esta verdad solo para ti. Compártela. Al hablar con otros sobre cómo Dios te fortalece, no solo reafirmas tu confianza en Él, sino que ayudas a otros a encontrar esa misma fuerza. Así que, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Seguir confiando en tus propias fuerzas o dar ese paso de fe y vestirte con la armadura de Dios? No es una decisión pequeña. Es el primer paso para vivir una vida de victoria, no por lo que tú haces, sino por lo que Dios hace a través de ti. Él ya te ha dado las herramientas. La pregunta es, ¿estás listo para usarlas? Número 2. Desenmascarando al verdadero enemigo. ¿Alguna vez has sentido que estás peleando una batalla que no puedes ganar, no importa cuánto lo intentes? Es frustrante, ¿verdad? Sentimos que el problema es esa persona que nos lastimó, esa situación injusta o incluso nuestro propio pasado. Pero fíjate en lo que nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que la verdadera batalla no es contra lo que podemos ver, tocar o señalar con el dedo. Hay algo más profundo, algo invisible que está en juego. Y hasta que no entendamos eso, estaremos gastando nuestras fuerzas peleando en la dirección equivocada. Mira, muchas veces culpamos a otros de nuestras dificultades. Pensamos, si esa persona no me hubiera hecho esto, yo estaría bien. Pero aquí está el detalle. Lo que ves en lo natural es solo una manifestación de lo que sucede en el ámbito espiritual. Peleamos con palabras, con argumentos, con resentimientos, pero no logramos avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo al que enfrentamos no es humano, es un adversario espiritual que opera detrás de escena, y si seguimos luchando con armas humanas, estamos jugando a perder. Ahora, quiero que pienses en algo. El enemigo no solo está ahí como una fuerza desorganizada. Efesios 6:12 también nos dice que existen principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto nos habla de un sistema organizado, de un enemigo que tiene un plan estratégico para desanimarnos, desviarnos y alejarnos de Dios. No es un caos al azar, es un ataque bien pensado. Pero aquí está la buena noticia. Aunque el enemigo sea astuto, tú tienes a tu disposición la sabiduría y el poder de Dios, que son mucho más grandes que cualquier estrategia maligna. Quiero que lo veas de esta manera. Es como si estuvieras en una guerra, pero estás usando las herramientas incorrectas. Imagina a un soldado en el campo de batalla tratando de defenderse con un palo, mientras su enemigo usa tecnología avanzada. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacemos cuando intentamos pelear batallas espirituales con herramientas humanas como la ira, el orgullo o el rencor. No funcionan. La única forma de resistir es usando las armas que Dios nos da, su palabra, la oración, la fe y la justicia. Y aquí hay algo más. El enemigo no solo busca destruirnos, también busca mantenernos ignorantes. Si no sabemos que estamos en una batalla espiritual, seguimos enfocándonos en las personas, creyendo que ellas son el problema. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cada vez que caes en un conflicto con alguien, hay una buena posibilidad de que estés siendo distraído del verdadero enemigo.
Es como estar en un laberinto, luchando contra sombras, mientras el verdadero problema sigue operando detrás del telón. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra perspectiva? Primero, reconociendo que esta batalla no se puede ganar con nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios. Es hora de empezar a orar con más intención, pidiendo discernimiento para identificar esas áreas donde el enemigo está trabajando. ¿Es en tus relaciones, en tus pensamientos, en tus emociones? Una vez que las identificas, entregas esas áreas a Dios y permites que Él tome el control. Porque déjame decirte, la batalla ya está ganada en Cristo, pero necesitas caminar en esa victoria cada día. Así que la próxima vez que sientas que estás luchando contra alguien o algo, detente, pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es esta una batalla espiritual? Y luego, haz lo que Efesios 6 nos llama a hacer. Vístete de la armadura de Dios, porque cuando entiendes que tu lucha no es contra sangre y carne, cambias tu estrategia. Dejas de pelear con tus propias fuerzas y empiezas a confiar plenamente en el poder del Señor. Y ahí, en ese lugar de confianza y dependencia, es donde encuentras verdadera victoria. Número 3. Tomando toda la armadura. ¿Te has dado cuenta de que en la vida hay días que parecen una tormenta perfecta? Esos momentos en los que todo se acumula. Problemas familiares, desafíos en el trabajo, tentaciones que golpean con fuerza o esa sensación de que no puedes más. Esos son los días malos de los que nos habla Efesios 6:13. Y déjame decirte algo, no es cuestión de si van a llegar, sino de cuándo. La vida cristiana no es un paseo sin obstáculos, es una batalla constante. Pero aquí está la clave, Dios nunca nos deja indefensos. Nos ha dado su armadura para que podamos resistir y mantenernos firmes, incluso en los días más oscuros. Ahora, hablemos de esos momentos de crisis. ¿Cuántas veces has sentido que el suelo bajo tus pies desaparece? Puede ser una mala noticia que no esperabas, un ataque directo a tu fe o incluso el peso de tus propias dudas. Esos son los días en los que el enemigo aprovecha para atacar con más fuerza. Pero aquí está el punto importante. No se trata de evitar el día malo, sino de estar preparado para enfrentarlo. Reconocer que esas pruebas vendrán no es pesimismo, es sabiduría. Y esa preparación empieza con una decisión, tomar toda la armadura de Dios. Y aquí quiero detenerme un momento. No dice toma una parte o elige lo que te gusta de la armadura. Dice toda, porque si dejas fuera una pieza, esa será la brecha por donde el enemigo atacará. Es como un soldado que se pone el casco, pero olvida el escudo. Su cabeza está protegida, pero su cuerpo está vulnerable. Cada elemento de la armadura tiene un propósito. La verdad te protege de las mentiras del enemigo. La justicia cubre tu corazón, la fe es tu escudo contra las dudas y la palabra de Dios es tu espada para avanzar. Es un conjunto completo, diseñado por Dios mismo para que estés totalmente equipado. Y fíjate en algo más. Efesios no solo nos llama a resistir, sino a mantenernos firmes. ¿Sabes lo que significa eso? No es solo sobrevivir al día malo, es salir de pie, con la cabeza en alto, sabiendo que el enemigo no logró derrotarte. La firmeza no viene de nuestras fuerzas, sino de nuestra convicción de que Dios está con nosotros. Es creer, incluso en medio de la tormenta, que su poder es suficiente, que su gracia es más grande que cualquier prueba. Y esa firmeza también significa que no retrocedemos, no cedemos terreno, porque sabemos que la batalla ya ha sido ganada en Cristo. A veces podrías pensar, ¿cómo voy a resistir esto? Es demasiado para mí. Y honestamente tienes razón, por tus propias fuerzas no puedes. Pero aquí está la promesa. Dios no te pide que lo hagas solo. Él provee todo lo que necesitas, su fuerza, su protección, su dirección. No tienes que ser el más fuerte ni el más valiente, solo necesitas confiar en que Él es quien pelea por ti. Esa confianza te da paz, incluso en los momentos más difíciles. Es como estar en un barco en medio de una tormenta, pero saber que el capitán nunca va a dejar que se hunda. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica?
Empieza tu día con oración. Antes de enfrentarte al mundo, asegúrate de estar vestido con la armadura de Dios. Pídele que proteja tu mente de pensamientos negativos, que guarde tu corazón de la ansiedad, que te dé la fe para apagar las flechas del enemigo. Haz un inventario espiritual. ¿Hay áreas en tu vida donde te sientes más vulnerable? Tal vez sea tu confianza, tus relaciones o incluso tu propia identidad. Lleva esas áreas a Dios y pídele que las refuerce con su verdad. Y por último, recuerda esto: no le temas al día malo. Sí, llegará, pero cuando llegue sabrás que estás equipado. Tienes una armadura diseñada por el Creador del universo, una armadura que garantiza tu victoria. Así que, cuando las pruebas vengan, resiste, mantente firme, porque al final del día, no importa lo grande que sea la tormenta, el Dios que está contigo es siempre más grande. Número 4. La verdad y la justicia, pilares inquebrantables de la armadura. ¿Te has puesto a pensar qué tan importante es la verdad en tu vida? No hablo solo de decir la verdad, sino de vivirla, abrazarla y dejar que sea el eje que sostiene todo lo que haces. En Efesios 6:14 se nos llama a estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Y esto no es una metáfora cualquiera. En la armadura de un soldado romano, el cinturón no era solo un accesorio, era lo que mantenía todo unido. Sin él, las demás piezas de la armadura quedaban sueltas, sin estabilidad. Así es la verdad para el creyente. Sin ella, todo lo demás tambalea. La verdad nos da claridad, dirección y, sobre todo, libertad. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Juan 8:32? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es más que una frase bonita, es una realidad espiritual. La verdad de Dios nos libera del engaño, de la confusión y de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes. Pero aquí está el desafío. Vivir con honestidad ante Dios y ante los demás no siempre es fácil. A veces enfrentamos la tentación de ocultar, justificar o distorsionar las cosas. Pero cuando somos íntegros, cuando nos ceñimos con la verdad, no dejamos espacio para que el enemigo entre con sus mentiras. Y en un mundo donde todo parece relativo, donde te dicen que cada quien puede tener su propia verdad, necesitamos anclarnos a algo absoluto. Esa ancla es la palabra de Dios. Es nuestra guía, nuestra base sólida. Nos ayuda a navegar un mundo lleno de filosofías pasajeras y modas que van y vienen. Cuando conoces la verdad de Dios, sabes quién eres, sabes a dónde vas y tienes sabiduría para tomar decisiones firmes. La verdad no solo es un concepto, es una forma de vivir alineada con el carácter de Cristo, pero no termina ahí. También necesitamos la coraza de la justicia. Esta pieza de la armadura es crucial porque protege nuestros órganos vitales, específicamente el corazón. Y si lo piensas, el corazón no solo es un órgano físico. En la Biblia, el corazón representa lo más profundo de nuestro ser. Nuestras emociones, deseos y motivaciones. Cuando el enemigo lanza sus ataques, a menudo apunta directamente al corazón, intentando llenarlo de culpa, vergüenza o desánimo. Por eso necesitamos la justicia de Cristo como nuestra protección. Y aquí hay algo importante que entender. No se trata de nuestra justicia. Si dependiéramos de nuestras propias acciones para estar protegidos, estaríamos en problemas. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero la justicia de Cristo ganada en la cruz es perfecta y suficiente. Es como un escudo impenetrable que nos guarda de las acusaciones del enemigo. Cuando Él susurra, «No eres digno», podemos responder, «Es cierto, pero en Cristo soy hecho justo». Sin embargo, esta coraza no es solo una protección pasiva, también implica acción. La justicia no es un concepto abstracto, es práctica. Es una vida de rectitud, de tomar decisiones que reflejan la santidad de Dios. Es elegir lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no es fácil. Es tratar a los demás con amor, integridad y respeto, porque entendemos que nuestras acciones son un reflejo del carácter de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad y esta justicia en el día a día? Empieza con una autoevaluación honesta. Pregúntate,
Hay áreas en mi vida donde no he sido completamente transparente. ¿Hay decisiones que he tomado que no reflejan la justicia de Dios? Si la respuesta es sí, no te condenes. En lugar de eso, lleva esas áreas a Dios en oración. Pídele perdón, busca su guía y toma pasos concretos para restaurar lo que sea necesario. Recuerda que esta armadura no es algo simbólico, es real y práctica. Cada día, cuando te ceñes con la verdad y te vistes con la coraza de justicia, estás eligiendo vivir bajo la protección y el poder de Dios. Así que revisa hoy mismo tu cinturón y tu coraza. Pídele a Dios que te ayude a vivir con integridad, a reflejar su justicia en todo lo que haces. Porque cuando lo haces, no solo estás protegido, estás firme, preparado para cualquier cosa que el enemigo intente lanzar en tu contra. Y eso, amigo mío, es vivir en victoria. Número 5. Calzados para avanzar. El Evangelio de la Paz como fuerza impulsora. ¿Alguna vez has salido de casa con los zapatos equivocados? ¿Sabes de lo que hablo? Esos momentos en los que te das cuenta de que lo que llevas puesto no es suficiente para el camino que tienes por delante. Tus pies comienzan a doler y cada paso se convierte en un recordatorio constante de que no estás preparado. Bueno, déjame decirte algo. En la vida espiritual pasa lo mismo. Efesios 6:15 nos dice que debemos estar calzados con el apresto del Evangelio de la Paz. Y esto no es solo un detalle poético, es una instrucción crucial para nuestra preparación diaria en la batalla espiritual. El calzado es lo que te permite avanzar con firmeza. Sin unos zapatos adecuados, cualquier terreno complicado se vuelve un desafío insuperable. Y en la vida cristiana enfrentamos muchos terrenos difíciles, tentaciones, conflictos, incertidumbres. Pero cuando estás calzado con el Evangelio de la Paz, puedes caminar con seguridad. No importa si el camino es rocoso o si hay tormentas alrededor, esa paz que viene de Dios te estabiliza y te permite seguir avanzando. Es una paz que no tropieza, una paz que no se tambalea. Es la certeza de que, pase lo que pase, estás reconciliado con Dios y nada puede separarte de su amor. Pero ¿qué significa realmente esta paz? No estamos hablando de una tranquilidad superficial, de esas que dependen de que todo en tu vida esté en orden. Esta paz es mucho más profunda. Es la reconciliación con Dios. Es saber que, a través de Jesús, tus pecados han sido perdonados y tu relación con el Padre ha sido restaurada. Esa paz interior cambia todo, porque cuando estás en paz con Dios, los conflictos externos pierden poder sobre ti. Puedes enfrentar cualquier situación, cualquier problema, con un corazón firme y lleno de esperanza. Y aquí viene algo poderoso. Esta paz no es solo para ti, es para que la compartas. Los zapatos espirituales no son estáticos, están diseñados para el movimiento. No se trata de quedarte quieto disfrutando de tu propia paz, sino de llevar ese mensaje a donde más se necesita. Piensa en Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tú y yo estamos llamados a ser portadores de esperanza, a llevar la reconciliación y el amor de Dios a otros. Cada paso que das, cada palabra que compartes, es una oportunidad para sembrar paz en un mundo lleno de caos. Pero también hay algo más que estos zapatos espirituales hacen por nosotros. Nos dan estabilidad. El Evangelio no solo te impulsa a avanzar, también te ancla. Cuando las circunstancias a tu alrededor son como olas que intentan desequilibrarte, el Evangelio te mantiene firme. Saber que eres amado, perdonado y aceptado por Dios te da una base inquebrantable. Desde esa estabilidad puedes enfrentar cualquier desafío sin miedo, porque sabes que tu identidad y tu destino están seguros en Cristo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Empieza cada día orando, pidiéndole a Dios que te calce con este Evangelio de paz. Pídele que te dé sensibilidad para ver dónde puedes llevar su mensaje y valentía para hacerlo. Identifica esos lugares en tu vida donde hay conflicto, ya sea en tus relaciones, en tu trabajo o incluso en tus pensamientos.
Lleva la paz de Cristo allí, actúa con amor, responde con gracia y confía en que Dios está contigo en cada paso. Así que hoy te pregunto, ¿dónde necesitas caminar? ¿Dónde te está llamando Dios a avanzar? No dejes que los terrenos difíciles te detengan. Ponte el calzado del Evangelio de la paz y deja que esa reconciliación con Dios sea la fuerza que impulse tus pasos, porque esta paz no solo te protege, también te envía, te impulsa a ser un agente de cambio, un mensajero de esperanza. Y cuando caminas con ese propósito, no hay obstáculo que pueda detenerte. Número 6. El escudo de la fe, apagando los dardos de fuego del enemigo. ¿Alguna vez te has sentido atacado, como si los pensamientos negativos y las dudas vinieran de todos lados? Esos momentos en los que la ansiedad, el miedo o incluso la culpa parecen bombardearte sin descanso. Es como estar en medio de una batalla, con flechas encendidas volando hacia ti. Pero aquí es donde Efesios 6:16 nos da una respuesta clara y poderosa. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo no es solo una herramienta más en la armadura espiritual. Es tu defensa esencial contra los ataques del enemigo. El escudo de la fe no es pasivo. No es algo que simplemente llevas contigo y olvidas que está ahí. La fe es activa. Es un refugio que te protege cuando las circunstancias se ponen difíciles. Piensa en cómo un soldado usa su escudo. No se limita a cargarlo, sino que lo levanta para bloquear cada flecha que se dirige hacia él. Así es la fe. Es la confianza en las promesas de Dios, la certeza de que, sin importar cuántos ataques vengan, su palabra sigue siendo verdadera. Cuando el enemigo lanza sus mentiras, no eres suficiente, Dios no te escucha, esto nunca cambiará. Tu fe se interpone y apaga esas flechas antes de que puedan dañarte. Y aquí está lo interesante. No se trata solo de bloquear los ataques. Pablo dice que este escudo puede apagar los dardos de fuego. Las flechas incendiarias no solo buscan herir, buscan extender el daño. Así son las tentaciones, los pensamientos de duda o el desánimo. Una pequeña chispa puede convertirse en un incendio si no la detienes a tiempo. Pero la fe tiene el poder de apagar esas flechas antes de que se propaguen. ¿Cómo? Recordando lo que Dios dice sobre ti, su fidelidad en el pasado y su promesa de que nunca te dejará ni te abandonará. ¿Y por qué Pablo dice sobre todo? Porque la fe lo sostiene todo. Sin ella, las demás piezas de la armadura pierden su fuerza. Puedes llevar la coraza de justicia, pero si no tienes fe en la obra de Cristo, esa justicia se convierte en una carga. Puedes calzarte con el Evangelio de la paz, pero si no crees que esa paz es real, tus pasos serán inseguros. La fe es la barrera frontal, el primer escudo que levantas cuando llegan los ataques. Es como el soldado que enfrenta la batalla con confianza, porque sabe que su escudo resistirá. No se preocupa por cada flecha, porque confía en la protección que lleva consigo. Esta fe no está en nuestras propias fuerzas. No es en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho. Es confiar en su carácter, en su amor inquebrantable y en su poder. Mira los testimonios de Hebreos 11, hombres y mujeres que enfrentaron lo imposible por su fe. Abraham creyó en una promesa que parecía absurda. Moisés desafió a Faraón, el hombre más poderoso de su tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Su confianza no estaba en ellos mismos, sino en el Dios que los llamó. Entonces, ¿cómo tomas este escudo cada día? Primero, pasando tiempo con Dios. La oración y la lectura de su palabra fortalecen tu fe. Es como nutrir un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Segundo, identifica cuáles son los dardos que más te atacan. ¿Es el miedo, la inseguridad, el resentimiento? Lleva esas áreas específicas ante Dios y reemplaza las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, si el dardo es «no eres suficiente», responde con Filipenses 4:13. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Cada día enfrenta la batalla con tu escudo en alto.
No importa cuán intensos sean los ataques, recuerda que el escudo de la fe no solo te protege, sino que también apaga el daño antes de que pueda alcanzarte. Confía en que Dios es tu defensor, tu fortaleza y tu refugio, porque cuando caminas en fe, los dardos del enemigo pierden su poder, y tú avanzas con valentía, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Número 7. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, protegiendo la mente y atacando con la palabra. ¿Te has detenido a pensar cuántas batallas libramos en nuestra mente cada día? Es como un campo de guerra constante, donde pensamientos de duda, miedo y confusión intentan apoderarse de nuestra paz. Pero aquí está la clave. Dios nos ha dado un arma poderosa para proteger nuestra mente, y es el yelmo de la salvación. En Efesios 6:17, Pablo nos recuerda que este yelmo no es solo un símbolo, sino una defensa crucial contra los ataques del enemigo. El yelmo protege lo más importante, tu cabeza. En la guerra espiritual, tu mente es un objetivo estratégico. Si el enemigo logra sembrar dudas sobre tu salvación, puede paralizarte con inseguridad y desánimo. Pero cuando recuerdas que tu salvación no depende de tus méritos, sino de la gracia de Dios, algo cambia. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia, no por obras. Esa certeza te da una seguridad que el enemigo no puede romper. Cada vez que la duda susurra, ¿realmente eres salvo?, puedes responder con confianza: Dios ya pagó el precio por mí. Y no es solo una cuestión de saberlo, sino de permitir que esa verdad transforme tus pensamientos. Romanos 12:2 nos llama a renovar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Filtrando cada pensamiento a través de la verdad de la palabra de Dios. Cuando la ansiedad golpea, cuando los pensamientos de fracaso o desesperanza intentan dominarte, el yelmo de la salvación te recuerda quién eres en Cristo, un hijo amado, perdonado y con un propósito eterno. Esa verdad no solo protege tu mente, también te llena de esperanza y fortaleza para seguir adelante. Ahora, hablemos de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta no es solo una defensa, es un arma ofensiva. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Satanás lo atacó con mentiras y manipulaciones, pero Jesús respondió cada vez con la Escritura. Escrito está. Mateo 4. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios y cada palabra tiene poder para derribar las mentiras del enemigo. Cuando te enfrentas a tentaciones o desafíos, la palabra es tu respuesta. No solo te protege, también te da la autoridad para atacar y desmantelar los planes del enemigo. Pero aquí está el detalle: no puedes usar una espada que no conoces. Manejar la palabra de Dios requiere que pases tiempo en ella, que la estudies, que la memorices. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y equiparnos. Cada vez que lees la Biblia, estás afinando tu arma, estás aprendiendo a usarla para enfrentar cualquier situación, ya sea que necesites dirección, consuelo o fortaleza. La palabra tiene una respuesta específica para ti. Entonces, ¿cómo aplicamos el yelmo y la espada en nuestra vida diaria? Primero, protégete de los pensamientos autodestructivos recordando tu identidad en Cristo. Cada vez que la inseguridad o el miedo intenten apoderarse de tu mente, declara lo que Dios dice sobre ti, que eres salvo, amado y protegido. Segundo, haz de la palabra tu guía constante. Memoriza versículos que hablen a tus áreas de lucha. Si la tentación te ataca con fuerza, responde con pasajes como 1 Corintios 10:13, que nos asegura que Dios siempre da una salida. La combinación del yelmo y la espada te equipa para cualquier batalla. El yelmo guarda tu mente, manteniéndola firme en la verdad de tu salvación, y la espada te permite avanzar con valentía, derrotando mentiras y fortaleciendo tu fe.
Estas no son herramientas simbólicas, son realidades espirituales que tienen poder cuando las usamos con fe y constancia. Así que hoy mismo toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Protege tu mente con la verdad de quién eres en Cristo y empuña la palabra de Dios con autoridad. Porque en esta batalla espiritual no solo estás llamado a resistir, estás llamado a vencer. Y con estas armas la victoria ya está asegurada. Número 8. Orando en todo tiempo. La conexión constante con Dios. ¿Sabías que, aunque tengas toda la armadura de Dios, sin oración es como si estuvieras desconectado de la fuente de poder? Piensa en esto. La oración no es un extra en nuestra vida espiritual. Es la base. Es la forma en la que activamos cada pieza de la armadura y nos aseguramos de que no estamos peleando con nuestras propias fuerzas. En Efesios 6:18, Pablo nos dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no es solo un consejo, es un llamado a vivir en una conexión constante con Dios. Orar en todo tiempo no significa que estés de rodillas las 24 horas del día. Significa tener una actitud continua de dependencia y comunión con el Señor. Es hablar con Él en cada momento del día, mientras trabajas, mientras caminas, mientras enfrentas desafíos o incluso cuando todo parece estar tranquilo. Porque seamos honestos, es fácil recordar a Dios en las crisis, pero ¿qué pasa en esos momentos de calma? La oración constante nos mantiene enfocados, nos ayuda a reconocer su presencia y a depender de su guía en todo. Y aquí está la clave. Esta oración no es solo hablar por hablar. Pablo nos dice que debemos orar en el Espíritu. Esto significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, nuestras peticiones y hasta nuestras emociones mientras oramos. Es alinearnos con la voluntad de Dios y no solo con lo que nosotros queremos o creemos necesitar. A veces nuestras oraciones pueden ser superficiales, llenas de palabras repetitivas o sin dirección. Pero cuando el Espíritu toma el control, nuestras oraciones se vuelven profundas, efectivas y alineadas con los propósitos de Dios. ¿Te has sentido alguna vez desanimado en la oración? ¿Como si tus palabras no estuvieran llegando a ninguna parte? Eso es algo que todos enfrentamos, pero Pablo nos anima a perseverar. Orar no siempre es fácil, pero es necesario. Perseverar significa no rendirse, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Es como un vigía que permanece atento en su puesto, velando por su gente. Así debemos ser nosotros, persistiendo en la oración, no solo por nuestras propias necesidades, sino también intercediendo por los demás. Porque déjame decirte algo, cuando oramos por otros, algo poderoso ocurre. Nos unimos como cuerpo de Cristo, fortalecemos a nuestros hermanos y permitimos que Dios trabaje en sus vidas y en la nuestra. Y hay un fruto hermoso que nace de esta comunicación constante con Dios. Nuestra perspectiva cambia. La oración regular no solo es un medio para pedir cosas, es una herramienta que transforma nuestro carácter. Abre nuestros ojos para ver la vida desde el punto de vista de Cristo. En lugar de reaccionar con temor o frustración, aprendemos a responder con fe y confianza. Cuando oramos constantemente, incluso las situaciones más difíciles se ven diferentes porque sabemos que Dios está en control. Ahora, hablemos de cómo hacer de la oración una parte integral de nuestra rutina diaria. Puede parecer complicado, pero no tiene por qué serlo. Puedes empezar con cosas simples, como establecer momentos específicos para orar. Por ejemplo, al levantarte, antes de dormir o durante pausas en tu día. Incluso un momento breve de gratitud o una súplica rápida en medio del trabajo puede marcar la diferencia. También puedes escribir tus oraciones, especialmente cuando tienes algo pesado en el corazón. Y lo más importante, sé transparente con Dios. No necesitas palabras sofisticadas. Él conoce tus pensamientos, tus luchas y tus alegrías y quiere que se las compartas tal como son.
La oración es lo que conecta cada pieza de la armadura de Dios, es lo que asegura que cada área de tu vida esté bajo su protección y guía. Sin oración luchamos solos, pero con ella estamos constantemente fortalecidos por su poder. Así que haz de la oración tu hábito esencial. Ora en todo tiempo, con confianza, con humildad y con perseverancia. Porque cuando lo haces, no solo estás hablando con Dios, estás siendo transformado por Él. Y esa conexión constante te asegura que en cada batalla ya tienes la victoria asegurada en Cristo. Número 9. Armas poderosas en Dios, derribando fortalezas con autoridad espiritual. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo que parece demasiado grande, como un muro invisible que no puedes atravesar? Es frustrante, ¿verdad? Nos esforzamos, intentamos soluciones humanas, nos llenamos de estrategias, pero nada parece funcionar. Aquí es donde entra el poder de 2 de Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Déjame decirte algo, no estás luchando solo, y mucho menos con armas débiles. Las armas que Dios pone en tus manos tienen el poder de derribar cualquier obstáculo, incluso esas fortalezas que parecen indestructibles. Estas armas no son carnales, no funcionan como las herramientas humanas. No son argumentos, discusiones o fuerza bruta, son espirituales, diseñadas para una batalla que va más allá de lo visible. Cuando intentamos enfrentar un problema espiritual con métodos humanos, es como tratar de derribar un muro con un alfiler. Simplemente no funciona, pero las armas que Dios nos da, como la oración, la fe, su palabra y el respaldo del Espíritu Santo, son poderosas porque están arraigadas en su autoridad. Estas no son metáforas bonitas, son herramientas reales, con un poder tan transformador que pueden cambiar tu vida y tu entorno. Este poder de Dios no es simbólico, no es algo abstracto, es concreto y produce resultados tangibles. Cuando oras con fe, alineándote con la voluntad de Dios, cosas increíbles comienzan a suceder. Las cadenas que te atan, ya sean internas o externas, empiezan a romperse. Esas fortalezas que te mantenían atrapado, tal vez patrones de pecado, temores que no podías superar o pensamientos de derrota que te hacían sentir incapaz, comienzan a desmoronarse. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de renovar tu mente, como dice Romanos 12:2. Esa renovación es como un martillo que golpea repetidamente hasta que el muro finalmente cae. Pero las fortalezas no solo están dentro de nosotros, también las vemos en el mundo que nos rodea. Sistemas de pensamiento, injusticias, culturas que se oponen al conocimiento de Dios. Aquí es donde nuestras armas espirituales se convierten en herramientas de impacto. No estamos llamados solo a ser libres nosotros, sino a ser agentes de cambio en nuestro entorno. Cuando declaras la verdad de Dios sobre tu familia, tu trabajo, tu comunidad, estás usando esas armas para derribar fortalezas externas. Y no lo haces desde tus propias fuerzas, sino desde la autoridad que te da Cristo. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Cuáles son esas fortalezas en tu vida? Tal vez son temores que te han paralizado, mentiras que has creído durante años o áreas donde sientes que nunca podrás avanzar. Identificarlas es el primer paso, porque si no reconoces el muro, nunca sabrás por dónde empezar a derribarlo. Una vez que las encuentres, lleva esas áreas a Dios en oración. No tienes que hacerlo solo. Declara lo que la Escritura dice sobre esas situaciones. Si te sientes insuficiente, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el miedo te domina, declara Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este proceso no es instantáneo, pero es efectivo. Cada vez que usas las armas espirituales, estás debilitando el muro. Puede que no veas el cambio inmediato, pero ten por seguro que en el mundo espiritual algo está ocurriendo. Persevera, no te rindas, porque el Dios que pelea contigo no pierde batallas. Y aquí está lo mejor.
Esas mismas armas que destruyen tus fortalezas también te equipan para ayudar a otros a derribar las suyas. Es un círculo de victoria que empieza contigo, pero se extiende a quienes están a tu alrededor. Hoy quiero animarte a tomar esas armas con confianza. No están hechas para ser admiradas, sino para ser usadas. La oración, la palabra, la fe, el poder del Espíritu Santo, todo eso está a tu disposición. Úsalas con la certeza de que en Dios no hay fortaleza que pueda resistir. Él te ha dado la autoridad para derribar lo que parecía imposible. Así que levántate, toma estas herramientas y comienza a caminar hacia la libertad y la victoria. Porque, con Dios, esas fortalezas no tienen ningún futuro frente a su poder. Número 10. Mantente alerta, vigilancia y resistencia ante el león rugiente. ¿Has escuchado ese rugido en tu mente que te dice que no eres suficiente, que nunca cambiarás o que Dios no está contigo? Ese rugido no es casual. En 1 Pedro 5, versículo 8 se nos advierte claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es un simple recordatorio, es una alerta de emergencia. Estamos en una batalla y el enemigo no juega limpio. Él no busca solo incomodarte o desanimarte. Su objetivo es devorarte, destruir tu fe, tu esperanza y tu relación con Dios. La imagen del león rugiente es intencional. Un león hambriento no se detiene hasta encontrar a su presa. Es astuto, sigiloso y oportunista. Satanás actúa de la misma manera, buscando momentos de debilidad, distracción o complacencia. ¿Cuántas veces has bajado la guardia pensando que todo está bien solo para darte cuenta de que un pequeño descuido se convirtió en una gran caída? Eso es lo que él busca, aprovechar cualquier grieta en tu armadura. Por eso Pedro nos llama a ser sobrios y velar. No podemos darnos el lujo de vivir distraídos espiritualmente. La sobriedad de la que habla no es solo evitar excesos físicos, como el alcohol o los placeres que nos desenfocan, sino también mantener nuestra mente clara y nuestro espíritu alerta. A veces, las mayores distracciones no son cosas malas, sino cosas que parecen inocentes, pero que consumen nuestro tiempo y atención. Redes sociales, preocupaciones innecesarias, incluso relaciones tóxicas. Todo lo que nuble tu discernimiento te pone en peligro, pero cuando estás sobrio espiritualmente, puedes discernir los movimientos del enemigo. Puedes ver cuando intenta infiltrarse con mentiras o tentaciones y puedes responder con la verdad de Dios. Velar significa estar despiertos, atentos. Un vigilante que se queda dormido en su turno pone a todo su campamento en riesgo. De la misma manera, si bajamos la guardia en nuestra vida espiritual, abrimos la puerta al enemigo. Y aquí está el detalle. Velar no es vivir con miedo, sino con propósito. No estamos solos en esta lucha. Tenemos la autoridad de Cristo que nos respalda. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir. Pero la resistencia no es pasiva, no es sentarse y esperar que el enemigo se canse. Resistir es enfrentarlo con firmeza, usando la palabra de Dios, la oración y nuestra fe como armas. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Satanás intentó atacarlo con mentiras y promesas falsas, pero Jesús resistió proclamando: escrito está. Cada respuesta estaba basada en la Escritura. Esa misma autoridad está disponible para nosotros. Cada vez que el enemigo ruge en tu mente, puedes responder con las promesas de Dios. Cuando dice que no tienes valor, puedes declarar: soy hecho a imagen de Dios. Cuando intenta llenarte de temor, proclama: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Resiste firme en la fe, sabiendo que no peleas solo. Pero la vigilancia y la resistencia también requieren comunidad. Rodearte de creyentes que te animen, te corrijan y oren contigo es clave. No estamos diseñados para luchar solos. La comunidad es un regalo de Dios para fortalecernos mutuamente, así que evalúa tus hábitos.
¿Qué cosas te distraen de buscar a Dios? ¿Qué actitudes necesitas ajustar para mantener tu mente clara? Quizás es tiempo de apagar esa serie, de limitar las distracciones o de pasar más tiempo en oración. Tal vez necesitas una conversación sincera con alguien que te ayude a mantenerte firme. El diablo anda como león rugiente, pero no olvides algo importante. Él solo parece poderoso. En Cristo, tú tienes la victoria. Su rugido no puede compararse con la voz de tu Creador. Si permaneces sobrio, velando y firme en la fe, no hay poder que pueda derribarte. Así que no temas. Mantente alerta, porque el Dios que te llamó es fiel. Él te dará la fuerza para resistir, el discernimiento para identificar los ataques y la victoria para caminar confiado. ¿Escuchas ese rugido? Recuerda, no estás solo. Dios pelea contigo. Número 11. Sujétate a Dios y resiste al diablo, la clave para que él huya. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces parece tan difícil vencer las tentaciones o las luchas espirituales? Santiago 4:7 nos da una respuesta clara y poderosa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí encontramos dos acciones clave que deben ir de la mano: someterse a Dios y resistir al diablo. No se trata solo de enfrentar al enemigo, sino de hacerlo desde un lugar de total rendición al Señor. Esa es la clave de la victoria. Someterse a Dios no significa perder libertad. Al contrario, significa alinearnos con su voluntad perfecta, la que nos da paz, dirección y propósito. Pero para muchos, la palabra someterse suena pesada, incluso intimidante. Pensamos que significa renunciar a todo lo que queremos, pero en realidad, someterse a Dios es confiar en que su plan es mucho mejor que el nuestro. Es un acto de humildad que dice: Dios, yo no puedo hacerlo solo, te necesito. Y aquí está lo hermoso. Cuando te rindes bajo su autoridad, abres la puerta para que su poder actúe en tu vida. No es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que no somos autosuficientes y que en nuestras fuerzas no podemos ganar esta batalla espiritual. El problema es que muchas veces queremos resistir al diablo, pero sin someternos a Dios primero. Intentamos luchar con nuestras propias estrategias, confiando en nuestra fuerza de voluntad, y al final terminamos agotados y derrotados. Eso es lo que el orgullo hace, nos hace creer que podemos solos, pero la verdad es que necesitamos depender completamente de Dios. Cuando reconocemos nuestra limitación humana, buscamos su fortaleza, y ahí es cuando el enemigo comienza a perder terreno. Porque el diablo no teme a tus esfuerzos, pero sí tiembla ante el poder de Dios que obra en ti cuando te sometes a él. Y aquí está la otra parte del versículo: resistir al diablo. ¿Qué significa esto? Resistir no es huir ni ignorarlo, es plantarte firme en la fe, confiado en que tienes la autoridad de Cristo para enfrentarlo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado en el desierto? Él no huyó, pero tampoco entró en un diálogo largo con Satanás. Simplemente declaró la palabra: escrito está. Esa es nuestra estrategia también. Cada vez que el enemigo intente sembrar dudas, temor o tentación en tu vida, responde con la Escritura. Cuando te dice que no vales nada, declara que eres hijo de Dios, amado y aceptado por Él. Cuando susurra que no podrás vencer, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo más asombroso es esta promesa: y huirá de vosotros. El diablo no puede resistir a un creyente que está sometido a Dios y firme en su fe. Claro, puede persistir por un tiempo, pero no prevalecerá. Su derrota está garantizada porque Jesús ya venció en la cruz. Tu resistencia, respaldada por la autoridad de Cristo, lo obliga a retroceder. No porque tú seas fuerte, sino porque el poder de Dios en ti es imparable. Por eso, no te desanimes si parece que la batalla dura más de lo esperado. Persevera, mantente firme. Cada momento que resistes, estás avanzando hacia la victoria. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el día a día? Comienza cada mañana sometiéndote a Dios en oración. Rinde tus planes, tus preocupaciones y tu voluntad. Dile:
Señor, quiero caminar bajo tu dirección hoy, y cuando enfrentes una tentación o un ataque del enemigo, no te quedes callado. Habla la palabra de Dios con autoridad. Recuerda quién eres en Cristo y resiste con valentía. Rodéate de otros creyentes que te animen y oren contigo. La comunidad es una fortaleza poderosa cuando las luchas espirituales parecen intensas. La victoria empieza cuando decides vivir bajo la autoridad de Dios. Él no te pide perfección, solo disposición, y cuando haces eso algo increíble sucede. El enemigo huye. Así que no temas. Tienes las herramientas, la promesa y el respaldo de un Dios que nunca pierde. Sujétate a Él, resiste con firmeza y mira cómo el diablo retrocede, porque en Cristo tú ya tienes la victoria. Número 12. Desecha las tinieblas y vístete de luz. Urgencia de vivir en santidad. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? Que puedes posponer decisiones importantes porque, bueno, siempre hay un mañana. Pero déjame decirte algo, la Biblia nos llama a despertar. En Romanos 13, versículo 12, Pablo nos dice: «La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Este es un llamado urgente, no es una sugerencia, es una invitación a actuar ahora, a no esperar más para vivir en la luz que Dios nos ha dado. Cuando Pablo habla de la noche, está hablando de ese estado de vida sin Dios, ese lugar donde las tinieblas, el pecado, los malos hábitos, las distracciones, dominan. Pero luego menciona que el día está cerca y eso cambia todo. El día representa la venida del Señor, el momento en que su luz será completa y las tinieblas ya no tendrán poder. Si sabemos que ese día está tan cerca, ¿cómo podemos seguir viviendo como si nada cambiara? No podemos quedarnos cómodos en nuestra vieja forma de vida. Es tiempo de desechar lo que no agrada a Dios, de dejar atrás los hábitos, pensamientos y actitudes que nos atan a la oscuridad. ¿Y cómo lo hacemos? Pablo usa una imagen muy práctica: vestirse. Piensa en esto. Cada mañana te pones ropa para enfrentar tu día. De la misma manera, Pablo nos invita a quitarnos las obras de las tinieblas, como si fueran ropa vieja e incómoda, y vestirnos con las armas de la luz. Vestirse de santidad no es una cuestión de apariencia, es un cambio profundo que empieza desde adentro. No significa perfección, significa rendición. Es decirle a Dios cada día: Señor, toma mi vida y haz tu voluntad en mí. Pero esto no es solo un acto simbólico, implica acción. Desechar las tinieblas es identificar aquellas áreas en nuestra vida donde estamos comprometidos con cosas que no reflejan a Cristo. ¿Hay hábitos que te están alejando de Dios? Tal vez son actitudes de enojo, palabras que hieren o incluso prioridades equivocadas que te distraen de lo que realmente importa. Desechar esas cosas no siempre es fácil, pero es necesario. Y no se trata solo de dejar cosas atrás, también se trata de abrazar algo nuevo. Vestirnos con las armas de la luz significa vivir de manera activa en la verdad, en la justicia, en la fe y en el amor. Estas son las herramientas que nos fortalecen para brillar en un mundo lleno de oscuridad. Vivir en la luz no es solo para nuestro beneficio, es un testimonio para los demás. Cuando dejamos que la luz de Cristo brille a través de nosotros, nuestras vidas se convierten en un mensaje vivo. Las personas a nuestro alrededor ven el cambio, ven la diferencia, y eso les habla de que hay algo más grande, algo verdadero, algo que vale la pena. Cada acto de amor, cada decisión justa, cada palabra de esperanza es una chispa de luz que anuncia que el día del Señor se acerca. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para desechar las tinieblas y vestirnos de luz? Empieza reflexionando en tu vida. ¿Hay cosas que sabes que no agradan a Dios? Tal vez sea algo que has estado justificando o ignorando. Entrégaselo a Él. Pídele que te ayude a soltarlo. Luego busca reemplazarlo con algo que refleje su luz. Dedica tiempo a la oración, a leer su palabra, a servir a otros con amor. Haz de estas acciones
un hábito diario, porque cada pequeño paso en la luz fortalece tu caminar con Él. La noche está terminando. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Este es el momento de decidir. Vivir en la luz no solo transforma tu vida, también te prepara para el día en que su reino será completo. Así que no esperes más. Desecha las tinieblas, vístete con las armas de la luz y camina con la certeza de que estás viviendo como un hijo de Dios, brillando en un mundo que tanto lo necesita. Número 13. La armadura de fe, amor y esperanza, venciendo cada día con sobriedad. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa ser hijo de la luz? Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice que somos del día, que debemos vivir con sobriedad, vestidos con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto no es solo una invitación, es una declaración de identidad. Somos llamados a caminar en la luz, a reflejar la claridad y la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente vivir como hijos del día? Vivir en la luz significa claridad. No hay lugar para la confusión espiritual ni para las distracciones que nos apartan de nuestro propósito. Cuando estás en la luz, ves con claridad quién eres, quién es Dios y cuál es tu destino. La sobriedad de la que habla Pablo aquí no es solo evitar excesos físicos, sino mantenernos alertas, enfocados y con los pies firmes en nuestra fe. En un mundo que constantemente nos bombardea con distracciones y caos, esta sobriedad nos ancla. Es lo que nos ayuda a discernir entre lo temporal y lo eterno, entre lo que importa y lo que no. Ahora, fíjate en cómo Pablo describe la armadura que debemos usar: fe y amor como coraza y esperanza como yelmo. Estas tres virtudes no son solo palabras bonitas, son herramientas prácticas y poderosas que nos protegen y nos sostienen. La fe nos conecta con la verdad de Dios. Es lo que nos permite creer en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Es como un escudo que detiene las flechas de la duda, el temor y la incertidumbre. Pero no basta con la fe, también necesitamos amor. El amor es lo que impulsa nuestras acciones. Es lo que nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos, a servir, a perdonar, a extender gracia, incluso cuando no es fácil. Y este amor no es algo que podamos generar por nuestra cuenta, nace de Dios. Cuando dejamos que su amor llene nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones, no solo nos protegemos, sino que también brillamos en un mundo que está lleno de egoísmo y división. Este amor, combinado con la fe, forma una coraza que protege nuestro corazón de heridas, resentimientos y desánimos. Pero Pablo no se detiene ahí. También habla del yelmo de la esperanza de salvación. ¿Por qué esperanza como yelmo? Porque protege nuestra mente, nuestra perspectiva. La esperanza nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos hoy, nuestro futuro en Cristo está asegurado. Cuando la desesperación intenta nublar nuestra visión, la esperanza nos devuelve el enfoque. Nos dice: esto es temporal, tu victoria está garantizada en Jesús. Tener esa perspectiva eterna nos ayuda a perseverar, a enfrentar las pruebas con ánimo y a no perder el gozo incluso en medio de las dificultades. Entonces, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Primero, ejercita tu fe, habla con Dios, ora con la expectativa de que Él escucha y responde, llena tu mente con su palabra, recordando quién es Él y qué ha prometido. Segundo, practica el amor. Busca formas concretas de servir en tu familia, tu iglesia o tu comunidad. Tal vez sea algo tan sencillo como escuchar a alguien que lo necesita o ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Tercero, aférrate a la esperanza. Cuando enfrentes momentos difíciles, enfócate en la fidelidad de Dios en el pasado y en su promesa para el futuro. Recuerda que tu presente no define tu destino. Dios ya lo ha asegurado. Vivir como hijo de la luz no es solo un llamado a la santidad personal. Es una invitación a ser un testimonio vivo para los demás. Cuando caminas con fe,
amor y esperanza, las personas lo notan. Ven algo diferente en ti, algo que los atrae, porque todos anhelamos esa luz. Así que decide hoy reflejar a Cristo en cada área de tu vida. Deja que tu fe sea fuerte, tu amor visible y tu esperanza inquebrantable. Porque cuando vivimos de esta manera, mostramos al mundo que no somos de la noche, sino del día. Somos hijos de la luz, y nuestra vida brilla con la gloria de Dios. Número 14. Dios el guerrero justo, coraza de justicia y yelmo de salvación. ¿Alguna vez has pensado en cómo Dios pelea por ti? En Isaías 59:17 vemos una imagen increíble. Dios mismo vistiéndose como un guerrero. Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Esto no es solo poesía, es una declaración poderosa de quién es Dios y cómo actúa. Él no solo observa desde lejos, es un guerrero justo que entra en batalla por su pueblo, que se viste de justicia y salvación, para demostrar que su poder prevalece sobre toda injusticia y opresión. La coraza de justicia que Dios lleva no es solo un símbolo, es una acción. Él no solo declara justicia, Él actúa en justicia. Piensa en todas esas veces en la Biblia donde el mal parecía tener la última palabra, pero entonces Dios intervino. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios abrió el mar y los liberó. Cuando los justos claman, Él responde. La justicia de Dios no es pasiva, es activa, poderosa, imparable. Y no importa cuán oscura parezca la noche, la luz de su justicia siempre triunfa. Luego está el yelmo de salvación. Este no es solo un accesorio, es la garantía de que Dios protege lo más importante: nuestra mente, nuestra esperanza, nuestra eternidad. El yelmo simboliza la salvación que Él provee, una salvación que no depende de nosotros, sino de su gracia. Este pasaje no solo señala lo que Dios hace, sino quién es Él. Dios es nuestra salvación. Y esta imagen en Isaías también nos apunta a Cristo, quien finalmente llevó esa salvación a su cumplimiento. Jesús no solo nos salvó del pecado, nos dio una seguridad eterna que nadie puede quitar. Pero aquí está lo que más me impacta. No solo estamos llamados a admirar a Dios como guerrero, sino a imitarlo. Como creyentes, estamos llamados a reflejar su justicia en nuestras vidas. Eso significa que no podemos quedarnos callados ante la injusticia. Ser justo no es solo un concepto teórico, es práctico. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Defiendes a quienes no pueden defenderse? ¿Vives de una manera que refleje la verdad y el amor de Dios? La justicia divina no es solo castigo para el mal, es restauración. Es bondad activa, es ver una necesidad y responder con compasión. Y el yelmo de salvación también nos toca a nosotros. Cuando confiamos en Cristo, esa salvación no es solo un concepto lejano, es una realidad presente. Nos protege del desánimo, de la culpa, de las mentiras del enemigo que nos dicen que no somos dignos. Cada vez que las dudas intentan atacarte, el yelmo de salvación te recuerda que tu destino está asegurado en Cristo. No importa lo que enfrentes, puedes descansar en la certeza de que Dios es tu defensor, tu protector y tu salvador. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el día a día? Empieza con lo pequeño, busca la justicia en tu entorno. Tal vez eso significa ser honesto en tu trabajo, incluso cuando nadie más lo es. O tal vez significa mostrar compasión a alguien que está pasando por un momento difícil, sin juzgarlo. También significa descansar en la salvación de Dios. Cuando las pruebas te abruman, cuando los pensamientos negativos intentan controlarte, recuerda quién pelea por ti. Dios no pierde batallas, Él ya ganó la guerra y tú estás bajo su protección. Isaías 59:17 no es solo un pasaje para admirar, es una invitación a actuar y a confiar. Dios, el guerrero justo, ya ha salido a la batalla por ti. Él lleva la coraza de justicia para mostrarte que el mal no tiene la última palabra y el yelmo de salvación para asegurarte que tu futuro está seguro en Él.
Ahora, tú y yo estamos llamados a reflejar ese carácter, a vivir en justicia y a descansar en la salvación que Él nos da. Así que agradece hoy por su fidelidad y permite que su justicia y salvación se vean en cada decisión que tomes. Porque cuando lo haces, estás demostrando al mundo que el Dios guerrero todavía pelea por su pueblo y su luz nunca será apagada. Número 15. Fortaleza directa de Dios, dependencia total para la victoria. ¿Te has sentido alguna vez sin fuerzas, enfrentando algo tan grande que parece imposible de vencer? En Salmos 18:39, David dice algo que cambia por completo nuestra perspectiva. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aquí no hay lugar para malentendidos. La fuerza de David no provenía de él mismo, sino directamente de Dios. Esto nos muestra una verdad fundamental. La victoria en cualquier batalla, física o espiritual, depende totalmente de la fortaleza que viene de Dios. David entendía que, sin Dios, él no tenía nada. Cada batalla que enfrentó, desde Goliat hasta las guerras como rey, fue un recordatorio de su dependencia absoluta en el Señor. Este salmo no es solo un poema. Es una declaración de gratitud y reconocimiento de que todo lo que logró fue porque Dios le dio las fuerzas necesarias. Y aquí está lo importante. Esas fuerzas no son algo abstracto. Son reales, tangibles y están disponibles para ti y para mí hoy. Pero para recibirlas necesitamos algo crucial: humildad. Si confiamos en nuestra propia capacidad, en nuestro orgullo, nos exponemos a la derrota. La humildad, por otro lado, abre el camino para que Dios obre en nosotros. Dependencia no es algo que ocurre solo en los momentos críticos, es un estilo de vida. David no acudía a Dios solo cuando estaba en problemas. Vivía en comunión constante con Él. Esa relación diaria es lo que lo preparó para enfrentar gigantes y ejércitos. ¿Cuántas veces intentamos pelear nuestras propias batallas con nuestras fuerzas solo para darnos cuenta de que no es suficiente? Dios nos invita a acudir a Él siempre, no solo para darnos fuerzas, sino para guiarnos con su estrategia divina. Porque aquí hay algo que debemos recordar. No solo se trata de tener fuerzas, sino de saber cómo usarlas. Y eso solo lo aprendemos en su presencia. Ahora, piensa en esta segunda parte del versículo. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. David sabía que no era él quien derrotaba a sus enemigos, era Dios actuando en su favor. Esa declaración no es arrogancia, es gratitud. David no estaba celebrando su propia victoria, sino la intervención divina. Incluso en las situaciones que parecen imposibles, cuando las fuerzas opositoras parecen demasiado grandes, Dios tiene el poder de someterlas. Y cuando lo hace, no es para que nos llevemos el crédito, sino para que su nombre sea glorificado. Cada victoria que Dios nos da debe llevarnos a la alabanza. Mira cómo David responde, compone un salmo para expresar su gratitud. ¿Y qué hace esto? Fortalece su fe y la de todos los que lo escuchan. Un corazón agradecido permanece sensible a la voz de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos da la victoria? ¿Lo alabamos? ¿Compartimos su obra con otros? Porque cuando lo hacemos, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que animamos a otros a confiar en Él también. Ahora permíteme preguntarte algo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la fuerza de Dios hoy? Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo o en una lucha interna que parece no tener fin. Sea lo que sea, quiero animarte a que lo lleves a Dios. Ora específicamente entregándole cada detalle. Reconoce que no puedes hacerlo solo y pídele que te llene de su fuerza. Y cuando veas su intervención, no te quedes callado. Testifica, comparte lo que Él ha hecho. Tu historia puede ser el aliento que alguien más necesita para buscar a Dios. Este salmo nos recuerda que la fuerza verdadera viene de Dios. Él no solo nos capacita para pelear,
sino que también se encarga de someter a nuestros adversarios. No importa cuán grande sea el obstáculo, cuando caminamos en obediencia y dependencia, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que hoy, reconoce tu necesidad, ríndete delante de Él y permite que su fuerza te sostenga. Porque con Dios peleando a tu lado, no hay enemigo que pueda resistir. Número 16. Sabiduría y protección. Dios como escudo para los íntegros. ¿Has pensado alguna vez en lo práctico que es vivir con la sabiduría de Dios? Proverbios 2:7 nos dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Aquí no estamos hablando de una sabiduría abstracta o filosófica, sino de una sabiduría práctica, directa, que afecta las decisiones que tomas cada día. Es el tipo de sabiduría que te permite discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno, lo que te ayuda a caminar con seguridad en un mundo lleno de trampas y engaños. Dios da esta sabiduría a quienes tienen un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a caminar en sus caminos. No necesitas ser perfecto para recibirla, pero sí necesitas ser sincero. Un corazón íntegro no es un corazón sin errores, sino uno que busca agradar a Dios en cada aspecto de su vida. Cuando vienes a Él con humildad y honestidad, pidiendo dirección, Él no solo te escucha, sino que también abre tus ojos a la verdad. Y esta verdad te guía, no solo en los grandes momentos de la vida, sino en las pequeñas decisiones que enfrentamos a diario. Esta sabiduría sana que Dios nos da también tiene un propósito protector. Él no solo nos enseña cómo caminar, también se convierte en nuestro escudo. Un escudo no elimina los ataques, pero los desvía. De la misma manera, la presencia de Dios no significa que nunca enfrentaremos pruebas o tentaciones, pero sí garantiza que estaremos protegidos contra el daño eterno que éstas puedan causar. Cada vez que te enfrentas a una decisión difícil, un conflicto o una tentación, esa sabiduría y esa protección están ahí para ayudarte a mantenerte firme. Sin embargo, hay un requisito importante: integridad. Caminar en rectitud no es solo cuestión de comportamiento externo, es una condición del corazón. Cuando vivimos con integridad, alineamos nuestras acciones con nuestra fe. Esto significa ser honestos, ser transparentes y alejarnos de cualquier forma de engaño o doble moral. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando vivimos de manera recta, dejamos menos espacio para que el enemigo ataque nuestras vidas. No hay lugar para la culpa, la vergüenza ni las acusaciones cuando caminas en la verdad. Y aquí está lo hermoso de este pasaje: esa integridad, ese esfuerzo por vivir rectamente, no lo haces solo. Dios está contigo en cada paso, proveyéndote la sabiduría que necesitas y actuando como tu defensa. Su protección no es solo espiritual, también es moral y emocional. Cuando eliges hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, estás construyendo un escudo que te separa de las consecuencias destructivas del pecado y la desobediencia. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta sabiduría y esta protección en tu vida diaria? Todo comienza con la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia, no como un ritual, sino como una búsqueda activa de dirección. Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu mente, que te muestre cómo las enseñanzas de la Escritura se aplican a las decisiones que estás enfrentando hoy. Y luego, vive con transparencia. No intentes justificar acciones que sabes que no agradan a Dios. En lugar de eso, toma decisiones que reflejen tu compromiso con Él, incluso si parecen pequeñas. Y aquí hay algo más. Cuando vives de esta manera, te conviertes en un ejemplo para los demás. La sabiduría y la protección de Dios no solo te benefician a ti, también son un testimonio para quienes te rodean. Tus acciones, tus palabras, tu manera de enfrentar las dificultades pueden inspirar a otros a buscar a Dios, a caminar en rectitud y a experimentar su protección. Así que decide hoy vivir de acuerdo con Proverbios 2:7. Busca la sabiduría de Dios,
con un corazón íntegro y permítele ser tu escudo. No importa lo que enfrentes, su sabiduría y su protección están disponibles para ti. Y mientras caminas en rectitud, recuerda que no estás solo. El Dios que da sabiduría y actúa como escudo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y protegiéndote en cada paso. Confía en Él y vive con la seguridad de que estás bajo su cuidado perfecto. A lo largo de cada una de estas 16 secciones, hemos recorrido juntos un camino que revela la amplitud y la profundidad de la armadura de Dios. Desde la certeza de su fuerza omnipotente, pasando por la necesidad de andar en la verdad y la justicia, hasta la importancia de la fe, el amor y la esperanza, hemos visto cómo cada pieza encaja perfecta e indivisiblemente para equiparte frente a las adversidades diarias. Has descubierto que la batalla no se libra con tus propios recursos, sino respaldado por el poder divino. La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz y el yelmo de salvación no son adornos simbólicos, sino instrumentos para vivir con valentía y visión clara, aún en medio de un entorno difícil. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración constante se combinan como armas ofensivas que te permiten avanzar y resistir los ataques del enemigo. Cada uno de estos principios, si los aplicas con perseverancia, te conducirá a experimentar esa vida en victoria que las Escrituras prometen. La invitación a la sujeción a Dios y a la resistencia firme al diablo está latente en toda esta enseñanza. No se trata de triunfar por mérito propio, sino de ponerte bajo la mano poderosa del Señor, recibiendo su dirección y su respaldo en cada paso. Es un llamado a vivir con intensidad, a desechar las tinieblas y a brillar con las armas de la luz, a descansar en la esperanza segura de la salvación y a ser un reflejo de la justicia divina en todo lugar. Ahora que has conocido y meditado en estas verdades, te animo a que no las dejes en la teoría. Vístete cada día con esta armadura y verás cómo tus batallas cobran un nuevo significado. Confía en la fuerza divina que te ciñe y descubre que incluso los obstáculos que antes te parecían imposibles ahora pueden ser vencidos con la fe puesta en el Dios que todo lo puede. Recuerda que tu historia no termina con estas páginas o con este video. Eres parte de un plan mayor llamado a ser luz en medio de la oscuridad y a compartir este mensaje con quienes aún no conocen el poder de la armadura de Dios. Sigue edificando tu vida sobre la palabra, la oración y la comunión con otros creyentes. Y para sellar este aprendizaje, te invito a realizar la siguiente oración o declaración. Padre Celestial, hoy decido cubrirme con tu armadura. Dependo de tu poder, abrazo tu verdad y creo que contigo todo obstáculo puede ser derribado. Llévame a vivir cada día en tu victoria y que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu fuerza. Amén. Haz de estas palabras tu compromiso continuo y comparte tu testimonio de victoria para inspirar a otros. Sigue avanzando, confiando en la cobertura divina que siempre te acompaña. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.